Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la presentación del informe Sistema Portuario Nacional en apoyo al comercio exterior de Guatemala 2019, presentado por Comisión Portuaria Nacional. Las estadísticas son una necesidad para la comunidad portuaria nacional, organismos internacionales, consultores, agencias financieras, sector privado y organizaciones gubernamentales involucradas en la economía y comercio exterior. Es por ello que el informe presenta una herramienta importante en donde se evalúa el escenario del comercio exterior de Guatemala por nuestros puertos marítimos, así como también puede servir para determinar tendencias a corto y o mediano plazo. Es por ello que en esta ocasión la Comisión Portuaria Nacional se complace en presentar este informe y espera que el mismo sea de interés y beneficio para la comunidad portuaria del país. El contenido del mismo será el comercio exterior de Guatemala, movimiento de carga por los puertos marítimos, origen y destino de la carga, movimiento de contenedores, corredores de tránsito, recaladas de buques en los puertos marítimos y algunos indicadores portuarios de rendimiento. Hablando de lo que es el comercio exterior de Guatemala, principalmente para el año 2019, podemos observar que en nuestro país se movilizaron mercancías con un valor de 31.065 millones de dólares, de los cuales 19.720 millones de dólares se movilizaron por los puertos marítimos de nuestro país. Este valor asciende al 63.5% en lo que corresponde a la estructura del comercio exterior en base al valor. Un 26.9% se movilizó por las aduanas terrestres y un 9.7% por las aduanas aéreas. En cuanto al tonelaje de este valor de mercancías que presentamos anteriormente, podemos ver que en nuestro país en el año 2019 se llegaron a movilizar alrededor de 32.9 millones de toneladas métricas, de las cuales 26 millones aproximadamente fueron movilizados por los puertos marítimos, lo cual hace que un 78.9% de la estructura del comercio exterior en base al peso se haya movilizado por las aduanas marítimas del país, un 0.2% por las aéreas y un 20.9% por las terrestres. En cuanto a las aduanas que corresponden al movimiento de importación, podemos ver que para el año 2019 Puerto Quetzal llegó a movilizar 13 millones de toneladas métricas aproximadamente, Puerto Santo Tomás de Castilla con 2.8 millones, Puerto Barrios con 1.3 millones, las aduanas terrestres que tienen frontera con México con 1.2 millones y las aduanas que tienen frontera con El Salvador con 1.1 millones de toneladas métricas. También podemos encontrar lo que se movilizó por Express Aéreo, aduanas en región central, las aduanas terrestres que tienen frontera con Honduras y aduanas terrestres que tienen frontera con Belice. En cuanto a las exportaciones se refiere, y realizando el mismo ejercicio que anteriormente hicimos, podemos observar que Puerto Quetzal tuvo un movimiento de carga o un tonelaje de exportación de alrededor de 3.7 millones de toneladas métricas, Puerto Santo Tomás de Castilla 3.6 millones, las aduanas terrestres que tienen frontera con El Salvador 2.3 millones de toneladas métricas, Puerto Barrios 1.6 millones de toneladas métricas y las aduanas terrestres que tienen frontera con Honduras con 766,000 toneladas métricas. Nuevamente, y al igual que en la importación, podemos observar que entre las primeras 5 aduanas se encuentran las aduanas marítimas, es decir, el Sistema Portuario Nacional de Guatemala, por lo que podemos empezar a ver ya la importancia de que el mismo juega para el comercio exterior de nuestro país. También podemos encontrarlo movilizado en aduanas que tienen frontera con México, aduanas terrestres que tienen frontera con Belice, el Express Aéreo, aduanas de región central, en consecuencia. Hablando de lo que es el movimiento de carga en los puertos marítimos, tenemos que tomar en cuenta que anteriormente estuvimos hablando solamente de lo que es comercio exterior de nuestro país, principalmente el que se moviliza por los puertos marítimos, y lo cual podemos ver reflejado en el siguiente gráfico, en donde en la línea azul nosotros podemos ver el tonelaje que se ha movilizado en ese comercio exterior por nuestros puertos.
Sin embargo, en la línea roja ustedes pueden observar también el movimiento total o el tonelaje total de carga que se moviliza por nuestros puertos. Quiere decir que vemos acá una brecha existente entre lo que es el tonelaje de comercio exterior y el tonelaje total que se moviliza por los puertos guatemaltecos. ¿Y a qué corresponde esta brecha o esta diferencia que existe entre ambos? Pues el mismo corresponde a comercio exterior de otros países que utiliza el Sistema Portuario Nacional de Guatemala para movilizar sus mercancías, principalmente en conceptos de carga en tránsito y carga en transbordo, teniendo la carga en tránsito como concepto que es un tipo de mercancía que se descarga en un puerto guatemalteco, pero que vía carretera llega hacia su destino final, que en este caso puede ser un país vecino, un país de la región, mientras que la carga en transbordo son mercancías que se descargan de un buque y son cargadas nuevamente en un buque diferente para llegar a su destino final también. A lo largo del periodo estudiado podemos ver que se tiene un promedio de 1.7 millones de toneladas métricas de comercio exterior de otros países que se moviliza por los puertos guatemaltecos, carga que debe de ser tomada en cuenta principalmente porque se debe de incentivar de que la misma siga utilizando nuestros puertos, ya que esta es denominada carga flotante, y carga flotante derivado de que es un tipo de carga que puede utilizar cualquier puerto a nivel regional para llegar a su destino final. No necesariamente está forzada a utilizar los puertos guatemaltecos, por lo que el buen servicio o la facilitación en la manipulación de esta que se le brinde a los clientes incentiva en determinado momento la utilización de nuestros puertos para movilizar este tipo de carga. En cuanto al movimiento de carga que se ha tenido en los puertos guatemaltecos, movimiento de carga total, tenemos acá el histórico desde el año 2007 hasta el año 2018, y en donde podemos observar que en el año 2007-2008 se tuvo un impacto de un menos 5% en el tonelaje de carga en nuestros puertos, el cual se debió principalmente a la crisis económica que impactó a nivel mundial. Guatemala no se vio afectada también, como lo podemos ver en el gráfico. Sin embargo, durante los años posteriores, pues se tuvo una franca recuperación, llegando a movilizar en el año 2017 alrededor de 27.2 millones de toneladas métricas, estableciendo un récord a nivel nacional, ya que no se había llegado a movilizar un tonelaje de esta envergadura hasta ese entonces. Por su parte, en el año 2018 vemos que ese tonelaje disminuyó, llegando a movilizar 27 millones de toneladas métricas, y lo cual representó una variación negativa del 1%. Por lo que ocurriera durante el siguiente año iba a ser importante para saber si íbamos a seguir disminuyendo nuestro tonelaje o el mismo presentaba una recuperación. Por lo cual vemos que para el año 2019 se llegaron a movilizar 27.9 millones de toneladas métricas aproximadamente, estableciendo un récord a nivel nacional y superando lo que se llegó a movilizar en el año 2017. Lo anterior representó una tasa de variación del 4% respecto al año 2018. En cuanto al tipo de carga que se moviliza en el Sistema Portuario Nacional, acá lo tenemos clasificado principalmente en carga en contenedores, en donde podemos ver que se tuvo una reducción del 1% respecto al año 2018 en su tonelaje, llegando a movilizar 11 millones de toneladas métricas. En cuanto a la carga de graneles sólidos, se ve que se tuvo una recuperación de un 6%, llegando a movilizar en 2019 9.4 millones de toneladas métricas, similar situación que se presentó con los graneles líquidos, teniendo una tasa de variación del 11%, movilizando un tonelaje de 6 millones de toneladas métricas. Por último, pero no menos importante, se encuentra la carga general, que tuvo una variación positiva del 2%, teniendo un tonelaje en 2019 de 1.5 millones de toneladas métricas. Por su parte, el tonelaje que se moviliza en cada uno de los puertos y terminales de nuestro país, podemos ver que Puerto Quetzal tuvo una variación positiva en el año 2019 respecto al 2018 de un 10%, llegando a movilizar 13.4 millones de toneladas métricas durante ese año.
Por su parte, Puerto Santo Tomás de Castilla presentó una variación negativa de un 7%, movilizando 7.5 millones de toneladas métricas en 2019, similar situación que se presentó en Puerto Barrios, con una variación negativa de un 4%, llegando a movilizar 3.8 millones de toneladas métricas. Por su parte, las terminales especializadas de boyas de San José llegaron a tener una variación positiva del 20%, movilizando alrededor de 3.1 millones de toneladas métricas en el año 2019. Resulta importante mencionar que dentro de los 13 millones que se presentan para Puerto Quetzal está incluido el tonelaje que se manipula en APM Terminals, el cual para el año 2019 ascendió a 2.4 millones de toneladas métricas, representando una variación positiva del 7% en esa terminal. Por su parte, hablando de la estructura del tonelaje de carga por tipo en cada uno de los puertos guatemaltecos, podemos ver que Puerto Santo Tomás de Castilla tiene una preferencia por lo que es la carga en contenedores, ya que el 52% en su estructura lo constituye este tipo de carga, seguido por un 22% de graneles líquidos, un 21% de graneles sólidos y un 5% de carga en general. Por su parte, Puerto Barrios, el 89% de su carga es un tonelaje que se manipula en contenedores, un 8% son graneles líquidos y un 3% carga general. Puerto Quetzal, por su parte, como fue concebido desde un principio un puerto granelero, el 58% de su tonelaje lo constituyen los graneles sólidos, un 27% es carga en contenedores, un 8% carga general y un 7% son graneles líquidos. Por su parte, lo movilizado en terminales especializadas boyas de San José, un 100% está constituido principalmente por graneles líquidos, tanto de importación como de exportación, por lo que para todo el Sistema Portuario Nacional de Guatemala se tiene la siguiente estructura: un 39% es carga en contenedores, un 33% son graneles sólidos, un 22% graneles líquidos y solamente un 6% carga general. En cuanto al tonelaje de carga por los puertos marítimos clasificados por país, vemos que Guatemala ocupa el primer lugar a nivel centroamericano, dejando obviamente por fuera a Panamá, con un tonelaje de 27.9 millones de toneladas métricas en el año 2019. Le sigue en segundo lugar Costa Rica con 17.7 millones de toneladas métricas y Honduras en un tercer lugar con 14.3 millones de toneladas métricas. En cuanto a la clasificación por los principales puertos a nivel regional, vemos que el primer lugar está ocupado por Puerto Quetzal con 13.5 millones de toneladas métricas, Limón Mohín en Costa Rica con 12.2 millones de toneladas métricas ocupa el segundo lugar y en tercer lugar está Puerto Cortés en Honduras con 11.5 millones de toneladas métricas. Vemos que los principales productos que se movilizaron en Puerto Santo Tomás de Castilla en el año 2019 en importación principalmente, se tiene que el carbón mineral ocupa el primer lugar con alrededor de 800,000 toneladas métricas, seguido después por lo que son gasolinas, diésel, bobinas y pacas de papel, resina sintética y otro tipo de productos. Vemos acá también la variación que se tuvo respecto al año 2018 y en donde cabe resaltar una variación positiva del 33% en lo que corresponde al carbón mineral. Por su parte, para las exportaciones, el primer producto en cuanto a tonelaje se refiere está constituido por el banano con 982,000 toneladas métricas. En segundo lugar se encuentra lo que es la mena de níquel con 641,000 toneladas métricas. Y en tercer lugar, el aceite, grasa animal y vegetal con 586,000 toneladas métricas. Vemos acá las variaciones que se tuvieron con respecto al año 2018. Importante destacar la variación negativa del 54% que se tuvo con la mena de níquel respecto al año 2018 y el cual viene en descenso principalmente desde el año 2016. Recordemos, acá es importante mencionar que la mena de níquel a partir del último trimestre del año 2012, pues se presentó como un producto emergente y que en el año 2013 ya ocupaba el primer lugar en tonelaje en Puerto Santo Tomás de Castilla y que ahora, hasta este año,
pues es desplazado nuevamente por el banano al segundo lugar. En cuanto a Puerto Barrios, vemos que para la importación el primer producto en tonelaje es la carga variada dentro de contenedores, seguido por lo que son graneles líquidos, bobinas y pacas de papel y otros productos que también se movilizan por la terminal, y en donde cabe resaltar principalmente la variación positiva del 21% que se tuvo en el granel líquido respecto al año 2018. Por su parte, para la exportación, es un puerto que principalmente exporta fruta en contenedores refrigerados y que el principal tonelaje lo constituye el banano, con 1.2 millones de toneladas métricas. Le sigue la carga variada en contenedores en segundo lugar, los contenedores vacíos, el plátano, el melón, la piña y los fertilizantes en sacos. Y en esta tabla se pueden observar las variaciones que se tuvieron respecto al año 2018, en donde es importante resaltar el continuo crecimiento que tiene el tonelaje de la carga en bananos principalmente. Vemos que para Puerto Quetzal en importación, el carbón constituye el primer producto en cuanto a tonelaje se refiere, con alrededor de 2.2 millones de toneladas métricas. Le sigue la carga variada en contenedores en segundo lugar y posteriormente podemos ver que encontramos distintos granos, como lo mencionamos anteriormente, un puerto granelero, como lo puede ser el maíz. También el fertilizante es considerado como un granel, el trigo, el combustible, el clinker y la harina de soya también por su parte. Vemos acá las variaciones que se tuvieron respecto al año 2018 y en donde resulta importante mencionar el 13% de variación positiva que se tuvo con el carbón mineral, el cual principalmente es utilizado para la generación de energía en las industrias que se encuentran en el área sur de nuestro país. Por su parte, la exportación, el primer producto en tonelaje, lo constituye la carga variada dentro de contenedores con alrededor de 1.8 millones de toneladas métricas. Le sigue el azúcar a granel con 800,000 toneladas aproximadamente y el azúcar en saco con 484,000 toneladas métricas. Importante mencionar que si el azúcar se suman los dos rubros que están acá clasificados, pues se tienen alrededor de 1.2 millones de toneladas métricas de este granel que se está movilizando en el puerto. Sin embargo, pues se hace la diferencia derivado que el azúcar a granel es un azúcar que todavía no está procesada ni es apta para el consumo humano, mientras que el azúcar que ya va en sacos, pues esta sí ya está apta para que en su destino final sea consumido por las personas. Vemos acá las variaciones que se tuvieron respecto al año 2018 y en donde es importante resaltar los crecimientos que tuvo tanto el azúcar a granel como el azúcar en sacos, representando un 22% y un 64% de variaciones positivas respectivamente. En cuanto al origen y al destino de la carga, para Puerto Santo Tomás de Castilla, su principal socio comercial está constituido por la costa este de Norteamérica, en donde se movilizan mercancías con un tonelaje de origen y o destino de 4.8 millones de toneladas métricas. También está Europa con alrededor de 1.3 millones de toneladas métricas, la costa oeste de Sudamérica con 562,000 toneladas métricas, el Caribe con 300,000 toneladas métricas y el tonelaje movilizado con origen o destino Asia con 192,000 toneladas métricas. También podemos encontrar lo que se moviliza hacia Oceanía, la costa oeste de Norteamérica, Centroamérica, África y la costa este de Sudamérica. Por su parte, Puerto Barrios es un caso particular, ya que el 90% de su carga tiene origen o destino la costa este de Norteamérica y este tonelaje por el año 2019 ascendió alrededor de 3.8 millones de toneladas métricas. Por su parte, Puerto Quetzal, su principal socio comercial, está constituido por la costa oeste de Norteamérica y donde se movilizaron mercancías con un tonelaje de alrededor de 3.5 millones de toneladas métricas. En segundo lugar se encuentra la costa este de Sudamérica con 2.7 millones de toneladas métricas. La costa este de Norteamérica con 1.6 millones de toneladas métricas ocupa el tercer lugar. Asia con 1.4 millones de toneladas métricas el cuarto lugar. Y en quinto lugar se encuentra el tonelaje con origen y o destino Europa con 722,000 toneladas métricas.
También es importante mencionar lo que se moviliza vía transporte marítimo de corta distancia entre los países centroamericanos, con alrededor de 119,000 toneladas métricas. Y no menos importante está también lo que se moviliza en Oceanía, en África, en el Caribe y hacia la costa este de Sudamérica. Hablando ahora del movimiento de contenedores, el cual es un tipo de carga que por su tipo de embalaje es muy fácil de movilizar, pero la cual también requiere de una alta inversión en lo que es infraestructura, tanto en muelles como en patios, para ser movilizada y almacenada en los puertos. Vemos que para el año 2019, Puerto Quetzal llegó a movilizar alrededor de 297,000 unidades de contenedores. Por su parte, Puerto Santo Tomás de Castilla presentó una tasa de variación del 1%, llegando a movilizar 293,000 contenedores, y Puerto Barrios tuvo una variación negativa del 6%, llegando a movilizar 237,000 contenedores aproximadamente. Vemos también que dentro de los 297,000 contenedores que se presentan en Puerto Quetzal, 201,000 contenedores aproximadamente son movilizados por APM Terminals, es decir, un 67% de los contenedores de Puerto Quetzal están siendo movilizados por la terminal especializada, dejando solamente un 33% movilizado por la empresa portuaria Quetzal. En cuanto al movimiento de contenedores clasificado por tipo, podemos ver que para Puerto Santo Tomás de Castilla se llegaron a movilizar en el año 2019 alrededor de 109,000 unidades de contenedores refrigerados, lo cual representa un 37% en su estructura, un porcentaje bastante importante a tener en cuenta. Por su parte, Puerto Barrios movilizó alrededor de 174,000 unidades, lo cual resulta muy lógico, ya que ellos movilizan principalmente lo que son los productos de exportación constituidos en la fruta, los cuales necesitan ser transportados en contenedores refrigerados, lo cual representan un 73% dentro de la estructura del movimiento de contenedores en el puerto. Por su parte, Puerto Quetzal llegó a movilizar 50,000 unidades durante el año 2019, y las cuales constituyen un 17% en la estructura del movimiento de contenedores en el mismo. Para finalizar, el sistema portuario nacional, vemos que se llegaron a movilizar 495,000 contenedores con carga seca y 334,000 contenedores con carga refrigerada, los cuales representaron un 40% en la estructura de todo el sistema portuario nacional. Hacemos el comparativo también entre los países centroamericanos, iniciando por lo que es la clasificación por país, y en donde vemos que Costa Rica ocupa el primer lugar en el movimiento de TEUs a nivel centroamericano. Recordemos que un TEU es una unidad de un contenedor equivalente a 20 pies, y Costa Rica llegó a movilizar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas, seguido en segundo lugar por Guatemala, con un número bastante similar, 1.5 millones de toneladas métricas, y en tercer lugar se encuentra Honduras con 790,000 TEUs. Vemos también que la clasificación por puerto, acá vemos los primeros o los 10 puertos más importantes a nivel centroamericano en cuanto a la movilización de contenedores se refiere. En primer lugar está Puerto Limón Moín con 1.2 millones de TEUs, que principalmente se debe a la fruta de exportación del país vecino. Puerto Cortés está en segundo lugar con 643,000 TEUs, y seguido por el Sistema Portuario Nacional de Guatemala en tercero, cuarto y quinto lugar. Puerto Santo Tomás de Castilla, 565,000 TEUs, Puerto Quetzal con 500,000 TEUs y Puerto Barrios con 455,000 TEUs durante el año 2019. En cuanto a la carga en tránsito, que vimos que es bastante importante, también tenemos establecidos unos corredores por los que se moviliza este tipo de carga. Recordemos que dijimos que son mercancías que se descargan en el puerto y que llegan vía carretera hacia su destino final, que en este caso son los países vecinos de la región. Vemos que Puerto Santo Tomás de Castilla, es importante mencionar que un 22% de los contenedores que se despachan o se recepcionan en el puerto es carga que tiene origen y o destino El Salvador, y lo cual asciende alrededor de 148 unidades diarias en promedio, de las cuales
son alrededor de 300 TEUs diarios, haciendo la conversión en promedio, y lo cual representa alrededor de 2.757 toneladas métricas diarias en promedio, un peso al que está sometido la carretera que conduce desde Puerto Santo Tomás de Castilla hasta El Salvador. Un dato bastante importante a tener en cuenta, principalmente en lo que se refiere a la toma de decisiones del mantenimiento de la infraestructura vial de nuestro país. Por su parte, Puerto Barrios vemos que tiene corredores abiertos. ¿Por qué le llamamos corredores abiertos? Pues le llamamos así derivado de que la cantidad de contenedores despachados no es igual o similar a la cantidad de contenedores recepcionados, por lo que podemos asumir que la diferencia se está embarcando o desembarcando en puertos vecinos de algún país de la región. Vemos que Puerto Barrios tiene tránsito principalmente con lo que es El Salvador y México, y a lo cual ascienden alrededor de 1.124 toneladas métricas diarias en promedio en la carretera que conduce desde Puerto Barrios hacia El Salvador o viceversa, y en la que lleva hacia el país vecino de México son alrededor de 61 toneladas diarias en promedio aproximadamente. Puerto Quetzal también moviliza tránsito con los países vecinos principalmente. Vemos también que tienen corredores abiertos, siguiendo el mismo concepto presentado anteriormente, teniendo tránsito con México, El Salvador principalmente, y en donde vemos que la carretera que conduce de México hacia Puerto Quetzal se movilizan alrededor de 153 toneladas diarias en promedio. Desde El Salvador hacia Puerto Quetzal se puede decir que están movilizándose o están siendo sometidas las carreteras a un peso de 69 toneladas diarias en promedio, y hasta Costa Rica y Honduras son 17 toneladas. Lo anterior, o los corredores de tránsito, los podemos ver ilustrados en el siguiente mapa, en donde vemos el corredor de tránsito que existe entre Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla hacia El Salvador. Se llegaron a movilizar en 2019 alrededor de 74.769 unidades de contenedores. Hacia Honduras, vean ustedes, es solamente 5 unidades, es un número que ha venido en constante descenso, y el cual se puede asumir que está siendo manejado ya todos estos contenedores por lo que es Puerto Cortés, lo cual hace que por esta carretera se estén movilizando alrededor de 205 unidades diarias en promedio, y la cual está siendo sometida a un peso aproximado de 1.989 toneladas métricas diarias promediadas, ¿verdad? Vemos también que la carretera que conduce desde México hacia Puerto Barrios principalmente se movilizaron alrededor de 1.132 unidades en el año 2019. Para Puerto Quetzal vemos que lo que se moviliza desde el puerto hacia El Salvador o viceversa fueron alrededor de 1.614 unidades anuales, y lo que se moviliza desde Puerto Quetzal hacia México fueron alrededor de 2.558 unidades en total durante el año 2019. En cuanto a las recaladas de los buques en nuestros puertos marítimos, podemos observar que para el año 2019 Puerto Santo Tomás de Castilla presentó una tasa de variación negativa del 2%, teniendo un total de recaladas de 1.319 durante el año. Por su parte, Puerto Quetzal se puede decir que no presentó una variación durante el año 2019 respecto al 2018, teniendo un total de recaladas de 1.243 durante el año 2019. Puerto Barrios tuvo una variación positiva del 1%, llegando a tener 564 recaladas durante el año anterior, y por su parte las terminales especializadas de boyas de San José llegaron a tener 178 recaladas, representando un 19% de variación positiva respecto al año 2018. Un dato importante de mencionar es que recuerden ustedes que hemos presentado una variación positiva en cuanto a los tonelajes movilizados, principalmente en Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla, y en donde vemos que el número de recaladas de buques o se han mantenido o se han reducido, lo cual podemos interpretar en determinado momento de que los buques están teniendo un mejor aprovechamiento de sus espacios, ya que en determinado momento pueden estar trayendo un mayor número de toneladas métricas por recalada, o bien
hasta donde la infraestructura de cada uno de los puertos permita, pudieran estar viniendo en determinado momento buques un poco más grandes a los que estaban recalando anteriormente. Vemos que las recaladas que se presentan acá en Puerto Quetzal fueron 1,243, de las cuales 267 fueron recaladas de buques portacontenedores en APM Terminals Quetzal, lo cual constituye un 21% de las recaladas que se tienen en la empresa portuaria Quetzal fueron en APM. Lo anterior representó una variación negativa del 5% respecto al año 2018. Tenemos acá las recaladas de los buques clasificadas por tipo y en donde vemos que el 57% de las recaladas en los puertos del Sistema Portuario Nacional corresponde a buques portacontenedores. En el año 2019 se tuvieron 3.304 recaladas, lo cual representó una variación del 0%. Prácticamente no se tuvo una variación en este término. También hay que mencionar las recaladas que se tienen de los buques de granel líquido y granel sólido, que constituyen un 24% del total de recaladas de los buques en el Sistema Portuario Nacional. Y principalmente son menores el número de recaladas de este tipo de buques que las de los buques portacontenedores, derivado del tiempo y el tonelaje que este trae a nuestros puertos. Estos, recordemos, los buques de granel líquido y granel sólido tienen un tiempo de operación de 2 a 3 días en promedio en puerto, mientras que los buques portacontenedores trabajan alrededor de 8, 10 o 12 horas en promedio en nuestros puertos. Es por ello que el número de recaladas es mayor que el de los graneles líquidos y graneles sólidos. También resulta importante realizar el comparativo a nivel centroamericano, en donde vemos que Guatemala ocupa el primer lugar en número de recaladas de buques en los puertos del país, con alrededor de 3.304 recaladas de buques, seguido de Costa Rica con 2.607 y Honduras con 2.460. Por su parte, también a nivel de los países podemos ver que se mantiene la misma tendencia de la importancia de los buques portacontenedores, constituyendo en Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador y Nicaragua el primer lugar en el número de recaladas que llegan al puerto, no dejando ni haciendo menos importante lo correspondiente a los graneles sólidos y a los graneles líquidos, ¿verdad? Hablando de lo que son los indicadores portuarios de rendimiento, tenemos medido lo que es el tiempo medio de rotación de los buques en los puertos, y el cual está constituido entre que el buque llega a fondeo hasta que el mismo zarpa, lo llamaremos tiempo en el puerto. Desde que el buque es atracado hasta que el buque desatraca, el tiempo atracado, y desde que inicia operaciones hasta que finaliza las mismas es el tiempo trabajado. Obviamente, dentro de este tiempo trabajado es importante mencionar que existen inactividades y o demoras también operacionales, las cuales ocasionan que se tenga un tiempo efectivo de trabajo, ¿sí? Es importante recalcar que estas inactividades y o demoras no van a poder ser eliminadas por completo, ¿sí? Pero sí se pueden hacer esfuerzos importantes para reducirlas y así poder llegar lo más cerca posible el tiempo trabajado al tiempo efectivo de trabajo. En este sentido, podemos ver que en el tiempo medio de rotación de los buques portacontenedores, principalmente en Puerto Santo Tomás de Castilla, se tiene 16 horas en promedio de que el buque pasa en puerto, 14.4 horas el buque permanece atracado, 12.4 horas el buque está siendo trabajado y 9.5 horas son de tiempo efectivo de trabajo. Mientras que en Puerto Barrios vemos que el buque pasa en puerto alrededor de 20.8 horas, 17.2 horas el buque permanece atracado, 15.6 horas es de tiempo de trabajo y 12.3 horas podría ser el tiempo efectivo de trabajo también. Por su parte, Puerto Quetzal, en puerto un buque portacontenedores pasa alrededor de 18.1 horas, el tiempo atracado son alrededor de 10.8 horas, el tiempo de trabajo son 9.6 horas y el tiempo efectivo de trabajo son 6.9 horas. Importante mencionar que esto también en determinado momento puede llegar a ser comparable o no, porque cada uno de estos tiempos y los rendimientos que presentaremos posteriormente
pues están influenciados también por las características de cada uno de los puertos, ¿sí? Ahora bien, hablando de lo que son los rendimientos medios de los buques portacontenedores en Puerto Santo Tomás de Castilla, vemos que en tiempo trabajado están alrededor de 26 contenedores hora buque. Importante mencionar que el rendimiento hora buque es distinto del rendimiento hora grúa, que es el que no se presenta acá. Acá se presenta el rendimiento de contenedores hora buque, y el cual dependerá en determinado momento del número de grúas que también le asignen a estos buques. En Puerto Barrios, este rendimiento en tiempo trabajado asciende a los 40 contenedores hora buque, y en Puerto Quetzal es de 38 contenedores hora buque. También tomemos en cuenta lo que mencionamos anteriormente, de que esto puede llegar a ser comparable hasta determinado punto, ya que también dependerá de las características de los equipos que tengan en cada uno de los puertos para poder hacer la carga o descarga de los contenedores en este caso. En cuanto al porcentaje de ocupación de los muelles comerciales, que también es un indicador importante que se debe de medir frecuentemente en nuestros puertos, tenemos que en Puerto Santo Tomás de Castilla el 30% de la ocupación del muelle está constituido por buques portacontenedores, un 13% son graneles sólidos, un 11% son graneles líquidos, un 5% es carga general y un 2% son solamente otro tipo de buques, haciendo que se tenga un 39% del tiempo el muelle desocupado. Lo anterior nos quiere decir que globalmente se tiene un porcentaje de ocupación del muelle comercial de alrededor del 61% en Puerto Santo Tomás de Castilla. Por su parte, Puerto Barrios tiene un porcentaje de ocupación del 30%, constituido por buques portacontenedores, un 5% solamente que son buques de granel sólido, un 2% buques de granel líquido, lo cual hace que el 63% del tiempo se tenga el muelle desocupado, haciendo una ocupación global del 37%. Y por último, Puerto Quetzal, vemos que un 43% está ocupado el muelle por buques portacontenedores, 43% por buques de granel sólido, un 10% por buques portacontenedores, un 17% por buques de granel líquido, un 1% por buques de carga general y otro tipo de buques, haciendo que el 28% del tiempo el muelle esté desocupado. Para finalizar, pues pudimos ver acá a lo largo de la presentación, se visualizó que el rol que los puertos marítimos nacionales juegan en apoyo al comercio exterior de Guatemala. Vemos que aproximadamente el 80% del tonelaje de las mercancías se movilizó por los puertos, así como también se demostró cómo el sistema portuario nacional contribuye al comercio exterior de otros países vecinos en términos de mercancías en tránsito y transbordo. Vimos que alrededor de un promedio de 2 millones de toneladas métricas se movilizan en este concepto. La CPN también, la Comisión Portuaria Nacional en este caso, pues agradece la atención que ustedes han tenido a la presentación de este informe, así también como la colaboración del personal de dirección, técnico y administrativo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Terminal Ferroviaria Puerto Barrios, Empresa Portuaria Quetzal y APM Terminals Quetzal, por su decidido apoyo y contribución al desarrollo del presente informe. También brindamos un agradecimiento especial al Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala por proporcionarnos valiosa información, la cual fortalece el contenido del presente informe. Por mi parte, puedo dar gracias por su atención, informándoles de que el informe estadístico, tanto la presentación como el informe en sí y este video van a estar subidos en la página web de la Comisión Portuaria Nacional, e invitándolos también a que eventualmente estén visitando el apartado de estadísticas portuarias que tiene el portal web de la Comisión Portuaria, ya que se están actualizando constantemente las cifras del tonelaje, el número de contenedores y las recaladas de buques en el Sistema Portuario Nacional de Guatemala. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, comentarios y aportes que puedan realizar
y que puedan enriquecer a su vez el contenido de este informe, pues no duden en escribir a info@cpn.gov.gt, en donde le estaremos respondiendo lo más pronto posible. Por su atención, muy agradecido. Feliz día.